les invito a que busquemos 1 Corintios 15, 58. Vamos a introducir nuestra reflexión con este versículo. Por tanto, hermanos, permanezcan firmes y no dejen que nada los haga cambiar. Dedíquense totalmente a trabajar para el Señor. Bien saben que su trabajo no es en vano. Miren que Dios nos creó con un propósito, ¿sí? Y ese propósito es para que realmente nosotros podamos cumplir ese propósito aquí en la tierra, ¿sí? Entonces, pasamos, bueno, en este viaje, ¿cierto? Por decirlo así de alguna manera, nuestra vida, y la pasamos para que nosotros podamos vivirla y no todo el tiempo la vamos a vivir así tranquilos. Vamos a vivir en montañas, ¿cierto? Que son altas y bajas. Vamos a vivir en esas llanuras que son planitas, ¿sí? Y también vamos a vivir en esos valles. Pero esas temporadas de nuestra vida pues son totalmente diferentes, ¿cierto? Y aún en ese propósito de la vida que nosotros vamos viviendo, pues Dios está con nosotros, ¿sí? Dios está en cada etapa, en cada proceso que nosotros podamos vivir y experimentar en nuestra vida. Y eso sí, guiados del Espíritu Santo, porque sin el Espíritu Santo, nada que hacer, ¿cierto? Es importante que nosotros en esos procesos de nuestra vida, el Espíritu Santo esté de nuestra mano. Porque sencillamente, separados de Él, sencillamente nada nos puede ayudar para bien, nada nos va a ayudar. Bueno, dando esta introducción, quiero comentarles nuestro tema. Esa reflexión le coloqué volviendo a la esencia. ¿Y por qué volviendo a la esencia? Porque sencillamente nosotros nos perdemos como ese foco, ¿sí? Nos perdemos de vista lo importante, perdemos de vista que Dios nos ha colocado con un propósito especial acá en nuestra vida y que realmente a veces cuando tenemos esas oportunidades, no sé, de estudiar, de trabajar, de superarnos, como que nos perdemos de vista que es Dios que nos ha permitido estar en donde estamos, ¿sí? Y no simplemente eso, sino que nos creemos más que las demás personas. Entonces a veces es importante que podamos entender que ha sido Dios el que nos ha permitido estar en este lugar y que es por Él que estamos, ¿listo? Entonces le coloqué volviendo a la esencia. Y vamos a nuestro versículo de foco, es Efesios 6, y lo vamos a leer hasta el 13. Efesios 6, 10 hasta el 13. Acá en la Reina Valera. Dice, por los demás, hermanos míos, fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Aquí el apóstol Pablo nos describe como la armadura espiritual que Dios nos ha provisto, ¿cierto? Que Dios nos ha dado. ¿Para qué? Para que nosotros podamos enfrentar esas batallas que a diario vivimos, ¿sí? Para que nosotros podamos permanecer firmes en esa fe y podamos vivir con facilidad la esencia que nosotros tenemos en la fe, ¿sí? Entonces, en este punto vamos a ver el versículo 10. ¿Qué espera Dios de nosotros? Les pregunto a ustedes. En el versículo 10 dice, por los demás, hermanos míos, fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Qué nos está diciendo? Fortalecidos en el Señor, ¿cierto?
Fortalecernos en el Señor y ¿en quién? En su poder. En su poder. ¿Por qué? En nuestra fuerza, en nuestro poder no podemos hacer nada. Sencillamente, hace un rato le decía al Señor que sea tu poder el que se perfeccione en mis debilidades, ¿cierto? Porque realmente no soy yo. Y es el entender que nosotros debemos estar todos los días, siempre estar en ese poder del Señor y estar fortalecidos en Él. Eso es lo que Dios espera de nosotros, que nosotros podamos entender que Él es el que debe tomar el control de todo de nosotros, ¿sí? Que Él espera de nosotros que nosotros podamos estar firmes en Él. Dios no espera que nosotros seamos perfectos, porque nunca lo vamos a lograr, ¿cierto? Pero sí espera que nosotros enfrentemos, ¿cierto? Todo con Él, ¿sí? Que podamos estar enfocados para vivir de acuerdo a esas enseñanzas que Él nos está dando en su palabra. Eso espera Dios de nosotros. ¿Qué nos dice el versículo 11? Vestidos de toda la armadura de Dios, para que podamos estar firmes contra las acechanzas del diablo. Aquí nos está diciendo que nos revistamos contra toda la armadura de Dios, ¿sí? Entonces, la armadura de Dios no es física, sabemos que no es física, ¿cierto? No la vemos, sino que es espiritual, ¿sí? Y cada pieza de esa armadura representa una cualidad, ¿cierto? Una herramienta esencial para cada batalla que nosotros podamos enfrentar a diario. Y esas batallas, por lo menos, colocando pues no sé, cosas en el trabajo, cosas en el estudio, cosas familiares, en nuestro hogar, nuestro esposo, nuestros hijos, ¿cierto? Que pasan cositas que uno, pero bueno, ¿qué es que pasa, cierto? Se levantan cosas, dificultades, como problemas, que uno se levanta súper animado y llega, no falta cualquier cosita y ya como que, Señor, acabé de orar, ¿qué pasó? ¿Cierto? Pero entonces ahí estamos viendo que el enemigo se está metiendo. Entonces el Señor, ¿qué nos está diciendo? Revestidos con toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que cuando lleguen esos momentos, nosotros cómo vamos a reaccionar ante esas circunstancias que se nos van a presentar. Uno siempre dice, bueno, Señor, acabé de orar, ¿y qué pasó? Entonces le vamos a representar de la misma manera, respondiéndole así a los gritos, ¿sí? Entonces como que no. Vamos a ver qué dice el versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de ese siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Sí? Aquí Pablo nos está revelando la naturaleza de nuestro enemigo, ¿cierto? Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, sino contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, ¿sí? Contra esas huestes espirituales de maldad en los lugares celestiales. Y a veces nosotros decimos, bueno, ya sabemos que nuestro enemigo son personas carnales, ¿cierto? No son personas carnales, no son personas de carne y hueso. ¿Que de pronto el enemigo las utiliza? Sí. Entonces ahí que estamos viendo que el enemigo utiliza estas personitas, aún las más cercanas, las que nosotros podamos apreciar, ¿cierto? ¿Para qué? Para que el enemigo ahí se está metiendo. Y sabemos que, bueno, yo he estado como en esa situación y bueno, mi mamita tiene muchas plantas en la casa, ¿sí? Entonces, últimamente las hemos estado viendo así todas bajitas, así todas achicopaladas. Y entonces, yo viéndolas, como que reaccioné y como que, bueno, así también me he encontrado yo en ciertas situaciones. Y a veces el enemigo, como les estaba diciendo, se mete, ¿cierto? Y bueno, de pronto a veces nosotros siempre metemos la culpa como al enemigo, pero a veces es también como esos propósitos como de Dios, ¿cierto? Que Dios permite en nuestra vida para formar carácter, ¿sí? Y es entender de que
Bueno, me había encontrado como en esa parte de así toda achicopalada porque han pasado así como situaciones y no simplemente es ver que a veces, bueno, mi círculo social es la iglesia, trabajo, casa y así. Sucesivamente, sí. Y bueno, el Señor, pues en este tiempo ha sido como formando como ese carácter como con la iglesia. Y son personas que yo amo mucho, pero que bueno, que el Señor en esa parte como que me ha estado enseñando como a formar carácter y aparte a amar, ¿sí? Amar a nuestra iglesia, amar a nuestro prójimo. Y es entender de que he estado viendo que a veces como que uno llega a la iglesia y uno que uno como que toda emoción, como que, ay, hola, ¿cómo estás? No sé qué. Pero entonces uno como que ve la persona que como que, ay, llegó Julie. Como que, ay, ¿no? Qué emoción. Entonces uno como que mira como esas reacciones y a uno no puede decir que a uno le duele, ¿cierto? Obviamente a uno se le afecta como el corazoncito. Entonces yo, ¿qué hacía? Sencillamente como que iba al baño, ay Señor, al baño y me encerraba y bueno, volvía a salir. Pero son cositas de que el Señor ha estado probando mi corazón. Y entre todas esas cositas, yo le decía al Señor, no me gusta incomodar a las personas, no me gusta incomodarlas y debido a eso estaba teniendo esa reacción de decir, no voy a volver a ciertas cosas, voy a renunciar. Y yo le decía al pastor, de hecho fue en estos días y le decía, pastor, quiero darme como unas vacaciones, necesito este resto de tiempo. Y entonces, pues él como que, ay, ¿qué estás haciendo? ¿A qué horas llegas? Y bueno, yo como que, no. Entonces como que no me hizo ni caso, sino que, bueno, usted siga adelante, ¿no? Y yo, bueno, ya pasó. Y como en esa cuestión de decir, ay, Señor, realmente, ¿para qué darle como causa al enemigo de darle ese gusto, ¿cierto? Él nos ha utilizado a los que Él quiere, ¿cierto? Y más que sencillamente si nosotros le permitimos que Él nos use, pues Él lo va a hacer, ¿sí? Si nosotros nos negamos, pues sencillamente Él va a utilizar a otra persona. Y Él va a decir, bueno, si usted no quiere estar, pues bueno, vaya, llore, vaya, lamentése y quédese allá si quiere, pero entonces yo tengo más y los voy a utilizar si usted no quiere ser. Y así es Dios con nosotros. Dios al que quiere utilizar, utiliza, sea menos o sea más, sea el doctor, sea, no sé, la ama de casa, sea lo que sea, Dios utiliza por igual porque todos sus hijos, Él los ve por igual, ¿cierto? Y Él nos ama. Entonces, ¿a qué quiero ir con este punto? Y es que el Señor a todos nos ve por igual y es entender que todos tenemos esa esencia del Señor. Nosotros tenemos que entender que esas batallas que nosotros vivimos a diario es ver que el Señor quiere fortalecer nuestro carácter, quiere afirmarnos. Y ante esa situación, pues es sencillamente la decisión que tomé, no le voy a dar gusto al enemigo, no le voy a dar gusto y a seguir adelante, ¿sí? A perseverar. Que si, bueno, que si llego y les da ese mala cara decir, ay, llegó Julie, pues lo siento. No, mentiras. Pues que he tomado, pues orar mucho por esas personas, ¿cierto? Que debemos de qué hacer, orar por nuestros hermanos, orar con la persona que usted tenga, no sé, cierta dificultad, proceso, que el Señor esté exacto, indiferencia. Y es entender de que Dios nos ha llamado a orar por las personas, nos ha llamado a que nosotros amemos a esas personas. Y a eso me ha llevado el Señor, a orar por las personas y a llevarlos a que, Señor, permíteme verlas como tú las ves, permíteme amarlas como tú las amas. ¿Qué es duro? Es duro, porque a veces dicen y hacen cosas que uno, como dice mi jefe, y me provoca repelerla en el espíritu, ¿cierto? Pero que no está bueno. Así dice mi jefe. Provoca repelerla en el espíritu. Pero miren que no está bueno, porque sencillamente eso no es agradable ante el Señor. Y
Y es fácil que usted pueda amar a sus hijos porque es algo que, pues a ver, salió de ustedes. Y por más que nosotros como hijos le hagamos cosas a los papás nos van a seguir viendo como esos hijos, ¿cierto? Que ama con todo el corazón. Pero que nos diga el Señor, ame al vecino que siempre, que tiene su perrito y que no levanta su necesidad de ahí nuestro andén, pues amémoslo, ¿sí? Y es entender de que el enemigo puede hacer muchas cosas, y como le digo, no solamente el enemigo, sino Dios permitiéndolo en nuestra vida, y es entender de que tenemos que estar como que, bueno, fortalecidos en el Señor, ¿cierto? Que debemos, como nos dice acá, fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. Que debemos, ¿qué? Vestirnos con la armadura del Señor, ¿sí? Porque la armadura del Señor, como lo dice más adelante, no lo pensaba leer todo, pero vamos a leerlo. El 14 que dice: estar pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Simplemente con la palabra de Dios podemos enfrentar esa situación, ¿sí? Y no traigo como esa reflexión porque, yo estoy haciéndolo a la perfección, no. Realmente es algo que está habló Dios a mi vida, porque es algo que no ha sido fácil para mí, pero que cuando el Señor quiere sanar y restaurar algo en nuestro corazón, Él lo hace, ¿sí? Nosotros podemos tener riquezas, podemos tener todas las necesidades físicas, las podemos tener bien, pero el Señor, claro, que sí nos quiere bendecir con todas esas cosas, pero a Él lo que más le interesa es sanar nuestro corazón, ¿sí? Y cuando Él quiere sanar nuestro corazón, pues Él hace una y otra cosa para que nosotros podamos poder aprender lo que Él quiere enseñarnos, ¿sí? Y lo que Él quiere enseñarnos, pues es que nosotros podamos estar firmes, fortalecidos en Él, y que nuestro corazón sobre todo esté sano en el Señor, ¿sí? Él quiere que nuestro corazón esté sano y que por lo tanto, como esos hijos de Dios, que ya estamos maduros, ¿cierto? A veces podemos decir, no, el pastor me dijo esto, me voy de la iglesia. O sea, esas son cosas como que para mí siempre me han parecido como inmaduras, perdón por la palabra tan fuerte, pero yo siempre lo he colocado como que, bueno, si nosotros tenemos una familia como tal, ¿cierto? Tenemos un apellido que nos especifica que somos una familia, ¿sí? Y nosotros nos identificamos que somos una familia, Senfol, ¿cierto? No solamente aquí se Esmeralda, sino como tal, a nivel regional, nacional e internacional, somos una familia en Cristo, ¿sí? Y es entender que nosotros así tengamos indiferencias con las demás, no es decir que, me voy para otra iglesia, porque sencillamente, como dice el pastor Edgar, no hay iglesia perfecta, y si la hay, usted llega y la daña, ¿sí? Porque sencillamente no somos nosotros, sencillamente somos nosotros los imperfectos, ¿sí? Somos nosotros. Si vamos a llegar no, que me voy porque allá tuve un problema, pues si usted va a llegar a otra iglesia y se va a cambiar, pues allá va a tener el mismo problema. ¿Por qué? Porque no son las personas, somos nosotros mismos. Así que tenemos que tener ese carácter y esa firmeza de aprender a soportar esos procesos que el Señor nos tiene y nos lleva, ¿cierto? ¿Para qué? Pues porque quiere formar nuestro carácter, quiere formarnos como Él. ¿Listo? Entonces vamos al punto 13, que nos dice: por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. La victoria final es segura. Si permanecemos firmes en la fe
y usamos la armadura de Dios, podemos estar seguros de que la victoria final es nuestra. Si tomamos ese proceso con seguridad, con valentía, con ese carácter del Señor, creamos que con esas personitas que de pronto podamos tener indiferencia o que todo lo que el Señor esté permitiendo en nuestra vida va a mejorar. No porque usted le esté buscando sencillamente, sino porque es el Señor el que va a ir fortaleciendo esa parte, ¿sí? El Señor es el que nos va permitiendo que esas indiferencias cambien. ¿Cuándo? No lo sabemos, pero que el Señor lo permitirá en cualquier momento. Cuando uno le ora al Señor por muchas cosas, ¿no? Y uno se olvida, el Señor no se olvida. Y es entender de que cuando nosotros le oramos al Señor por algo, uno se olvida y llega a ese punto como que pasa y como que ya veo lo que le estaba pidiendo al Señor, pero uno se le ha pasado, se le ha olvidado y como que, bueno, Señor, gracias, ¿no? Entonces ya ve que esas personas han cambiado y amén. Que sea así en el Señor y en el tiempo de Él, ¿verdad? Pero que no lo busquemos nosotros como que sea en nuestra carne, en nuestra fuerza imponer. Y he estado como en ese punto, sea que miren hasta dónde el Señor permite y que nosotros podamos no agachar la cabeza, como por decirlo, pues es como por decirlo de alguna manera. Y es que es importante que nosotros agachemos la cabeza, pero no para que nos humillen, sino con esa intención de ser humildes como el Señor. Sí, porque ustedes saben, el Señor llevó muchos azotes y aún así Él no, con su poder y con todo lo que Él tenía, Él pudo haber, no sé, azotado en ese mismo momento a todos los que lo azotaban, ¿cierto? Pero Él no, Él fue humilde. Y debemos de ser humildes como esas palomas y mansos, no mentiras, ¿cómo es que dice? Humildes como palomas y astutos como la serpiente, pero en algún momento y en cada momento en que sea el Señor quien nos permite, porque es que a veces nosotros usamos la palabra de Dios diciendo que realmente como que la palabra de Dios dice esto, pero lo estamos haciendo para dañar el corazón de las personas y eso no está bueno. En Romanos dice que nosotros debemos de hablar, que nuestra boca hable. Por aquí lo tengo. Romanos 14:19. Si lo que vas a decir no edifica y daña a tu prójimo, es mejor que hagas silencio. Que te quedes callada, exactamente. Entonces es importante que si lo que nuestra boca quiere decir, por más que queramos decirle con la palabra de Dios a nuestro prójimo, decirle algo, si no va a edificar a esa persona, si no va a edificar a los que están a nuestro alrededor, quedémonos callados y que la gente siga diciendo lo que quieran, pero que eso vale más, ¿sí? Y eso el Señor me ha llevado a ese punto y es hasta saludar, aunque me hagan mala cara, hasta saludar. Es cierto, y eso es lo importante, eso es lo que el Señor está haciendo. Y es ver que eso es lo que Dios quiere, eso es lo que Dios quiere. Entonces, sigamos adelante, familia, creyendo en lo que Dios ha dicho en su palabra, que como hijos de Dios debemos de estar en unidad, porque eso no solamente daña a los dos, sino que daña a toda la iglesia, daña a la iglesia. ¿Por qué? Porque primero, en nuestra vida, porque no vamos a tener ningún crecimiento espiritual sano nosotros. Y segundo, porque tampoco la iglesia va a crecer. Siempre va a haber algún estancamiento. Siempre nuestra iglesia, nuestra comunidad va a estar estancada, ¿sí? Entonces es importante que nosotros tengamos en cuenta de que cuando nosotros estamos pasando por estos procesos, no solamente vamos a ser afectados nosotros, sino que la iglesia también va a ser afectada. Entonces sigamos firmes, fortalecidos en el Señor y entender de que la victoria viene del Señor, ¿sí?
Entonces es importante que nuestra esencia, ¿sí? Que volvamos a esa esencia que el Señor quiere de nosotros, que volvamos a su palabra, que podamos estar firmes, ¿sí? ¿Y cómo podemos volver a la esencia? Pues en esa relación con Dios en oración. Es importante y vital, no sé, como que otra vez la oración, sí, otra vez la oración, porque la oración es vital, es esa conexión que nosotros tenemos con Cristo, ¿sí? Esa conexión que nosotros tenemos para poder tener esa fuerza y esa sabiduría para poder enfrentar las cosas, ¿sí? Entonces es importante que podamos dedicar ese tiempo a la oración, a ese tiempo personal con Dios, y es algo que en lo personal, pues, inicia por mí, ¿sí? No solamente en la oración, sino en regresar a la palabra del Señor, porque en la palabra del Señor es que nosotros tenemos esa verdad, tenemos esa sabiduría, ¿sí? Entonces es nuestro guía, ¿cierto? Es esa, como lo dice en Salmo 119:5, que lámpara es a mis pies y lumbrera mi camino, exactamente. Entonces, bueno, me salté un montón de ese versículo, pero sí, es como entender que la palabra de Dios es nuestra guía, ¿cierto? Que guía nuestros pies, que es esa luz que nosotros necesitamos para poder entender qué es lo que Dios quiere con nosotros, ¿sí? Y que podamos permanecer, ¿sí? Estar fortalecidos y transformados como en ese proceso. Y obviamente regresar a esa comunión, no solamente con Dios, sino con los demás. Entonces, al regresar a esa esencia es eso, regresar a esa comunión que tenemos nosotros con todos, absolutamente todos, desde casa, con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestros vecinos, sino también con nosotros en lo personal, ¿cierto? Nosotros mismos, con esa comunidad de creyentes, ¿cierto? Que también viven esas luchas, no de pronto las mismas, pero sí otras, y que están en esa misma posición. Y a veces llegamos como a juzgar, y es por eso, porque nosotros como no tenemos esa misma debilidad que tiene nuestro hermano, entonces llegamos a juzgar. Y entonces por eso llegamos como a ese punto. Y tenemos que entender que tenemos que mirar esa viga que hay en nuestro ojo para ahora sí mirar si nosotros estamos siendo peores o menos o que no, pero siempre es entender de que somos pecadores, ¿cierto? Y que Dios nos llama pues a esa reconciliación y a regresar al servicio. No sé si ustedes se hayan dado cuenta, y así rapidito, pero cuando pasa algo, nuestros pastores son muy celosos en esa parte. No sé si ustedes se hayan dado cuenta. Si usted no está en una relación personal con el Señor, no lo van a usar. y me había pasado muchas veces que el Señor estuvo en disciplina un tiempo. Y es ver de que cuando ellos ven algo como que, él dice, prefiero colocar al señor CD que colocar aquí a los acá a los de la alabanza, pero si no tienen una relación con Dios, coloca al señor CD. Y esa es la realidad, porque ellos saben y conocen, ¿no? Entonces, cuando ven cositas nuestras, pues ellos, pues me da mucha pena, ellos prefieren hacerlo ellos mismos. Entonces, ¿qué nos está diciendo aún ahí? Que debemos de regresar a ese servicio, pero con esa humildad, reconociendo que esas capacidades que nosotros tenemos, esos dones, no son porque realmente nosotros somos, nosotros, sino porque es Dios que lo ha permitido, ¿sí? Entonces, es importante ello. ¿Cómo puedo aplicar este pasaje a nuestra vida? ¿Cómo lo podemos aplicar? ¿Dedicando qué? ¿Tiempo a qué? A la oración, ¿cierto? Dedicando tiempo a la lectura, ¿verdad? Tener esa comunión con otros creyentes, con nuestros hermanos de la fe. Y sobre todo, examinando nuestra vida, ¿sí? Examinando nuestra vida, asegurándonos pues de que estamos viviendo nosotros también de acuerdo a lo que Dios
nos ha establecido, esos valores y esos principios que Dios nos ha dejado en su palabra, ¿sí? Y confrontar también esas tentaciones, esos desafíos con la fe y con valentía, enfrentar, ¿cierto? Y por último, pues compartir ese evangelio de la paz con los demás. Pero ¿cómo vamos a compartir ese evangelio si nosotros no lo estamos viviendo? Entonces vivámoslo para poder compartir con otros esa fe. Que nuestros hermanos y que toda la comunidad puedan ver de que nosotros como hijos de Dios estamos llevando esa esencia de Cristo, ¿sí? Y que ellos tengan ese ánimo de mirar, ve, esta persona como que es justa, como que veo ese cambio, y que ellos también quieran un poquito de lo que nosotros tenemos, que es de Cristo. ¿Listo? Entonces, amada iglesia, esto les quería compartir. Espero que el Señor haya hablado a sus corazones y que sobre todo pues coloquemos en práctica lo que el Señor habló pues a mi vida en lo personal, y que espero que a ustedes también les haya hablado. Entonces vamos a orar